Los investigadores han ubicado 3 áreas grandes culturales del México antiguo: Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Estas áreas poseían características geográficas y culturales diferentes y se habitaron hace miles de años. Mesoamérica recibió ese nombre por la posición intermedia que ocupaba en el continente americano, distinguiéndose por tener abundancia de ríos que favorecieron el crecimiento de grupos de cazadores y recolectores. La etapa más antigua en Mesoamérica fue la época lítica, o mejor conocido como el Paleolítico. Esta fase va desde la aparición de los primeros homínidos hasta el final de la última glaciación, aproximadamente hace unos 2,5 millones de años, hasta alrededor de 10.000 a.C. En esta época se caracterizaba por la fabricación de herramientas de piedra, principalmente con sílex, obsidiana y otras rocas. Las sociedades de esta época eran nómadas que dependían de la caza, la pesca y recolección de plantas. Los grupos eran pequeños y generalmente formados por familias o clanes. A lo largo del Paleolítico se desarrollan manifestaciones artísticas, como las pinturas rupestres y esculturas. La época lítica se dividió en 4 etapas. Arqueolítico abarcó del 30.000 al 9.500 a.C. Cenolítico inferior, abarcó 9.500 al 7.000 a.C. Cenolítico superior, abarcó del 7.000 al 2.500 a.C. y por último el Protoneolítico, abarcando del 5.000 al 2.500 a.C. Por medio de las migraciones surgió el periodo arcaico en Mesoamérica. Aproximadamente inicio en el 8000 a.C. hasta 2000 a.C. Cuando terminaron las glaciaciones, al subir el nivel del mar, desaparecieron los pastizales, provocando la extinción de los grandes herbívoros. La dieta del hombre durante este periodo se orienta poco a poco hacia la recolección y la experimentación agrícola. Las armas se vuelven más pequeñas, para la caza de todo tipo de roedores. El arte rupestre se encuentra principalmente en cuevas y abrigos rocosos. También se pueden encontrar en superficies de rocas. Estos grabados fueron creados utilizando pigmentos naturales como ocres y carbón vegetal. Cada cultura mesoamericana tuvo características propias y mantuvo sus tradiciones locales y regionales. Sin embargo, gracias a las expediciones se expandió la influencia de diversos pueblos. Durante el periodo preclásico se desarrolló la civilización olmeca. Este periodo inicia aproximadamente en el 2500 a.C. y termina hacia el 200 después de Cristo. Habitaron las costas del Golfo de México, al sureste de lo que actualmente es Veracruz y al occidente de Tabasco. Una de las características de los olmecas eran sus centros ceremoniales, ya que estos funcionaban como ciudades en su economía, política e ideología. Alrededor de estos centros se construyeron plataformas de tierra más pequeñas para sustentar las chozas campesinas. Su alimentación se basaba en el maíz, acompañado de productos agrícolas como los frijoles, calabaza, chiles y yuca. También consumían cacao, que se consideraba un alimento sagrado. Realizaban un tipo de intercambio comercial llamado truque, donde se utilizaban monedas como cacao, jade, sal, obsidiana, conchas, textiles y cobre. La sociedad se organizaba en gobernantes, sacerdotes, guerreros, artesanos y campesinos, así como jugadores de pelota. La religión de los olmecas estaba sustentada en el politeísmo, con dioses relacionados con la agricultura, el sol, el agua y los volcanes. En el centro de sus creencias estaba el culto al jaguar, que era parte de su iconografía. Realizaban sacrificios, rituales en cuevas, peregrinaciones y ofrendas. Los mayores representantes de estos universos eran el dios jaguar, Quetzalcóatl y Huehueteotl. En sus elementos gráficos utilizaban madera y barro para hacer vasijas. Destacan algunas pintadas con chapopote, conocidas como caras de niño, esculturas monumentales, sus colosales cabezas, estatuillas de jade y las pinturas en murales. Algunos grupos de olmecas migraron del Golfo de México al Altiplano Central. Cuando estos grupos se encontraron con los pueblos que habitaban esta región, la cultura teotihuacana tuvo su esplendor aproximadamente en el año 300 después de Cristo, hasta el 600 después de Cristo, decayendo hacia el año 900 de Cristo.
Esta fue la primer gran ciudad en el centro de México, la urbe más desarrollada y con mayor influencia en el periodo clásico, principalmente en ciudades como Cholula, Monte Albán, Palenque y otros países como Guatemala y Honduras. Se estima que la ciudad de Teotihuacán albergó entre 75,000 y 200 habitantes, dividida en barrios artesanales con mercados. Su alimento se desarrollaba con utensilios, trampas y estrategias para la caza de animales. Sus principales fuentes de proteína incluyen conejos, ciervos de cola blanca, venados, guajolotes, aves, serpientes y roedores silvestres. Su actividad económica se basó en la agricultura, además del comercio y el tributo. Comercializaron con la obtención de basaltos, pedernal, calcedonia. Se utilizaba para la fabricación de vasijas, instrumentos de trabajo y objetos de lujo. Por tratarse de una ciudad fuertemente estratificada en dos clases, la clase privilegiada, sacerdotes y comerciantes, y los trabajadores, artesanos y cultivadores. Los sacerdotes se encargaban del gobierno, de dirigir las obras públicas, el comercio y los ritos religiosos. Su religión se basaba en ciclos, principalmente agrarios para el agradecimiento a los dioses por los alimentos obtenidos. Acumularon conocimientos artísticos, matemáticos, astronómicos y de la escritura jeroglífica. Expresaban sus creencias por medio de la escultura y la cerámica, así como la pintura en mural y las máscaras. Los toltecas habitaron en el norte del altiplano mexicano entre 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Se asentaron en los actuales estados de Zacatecas, Hidalgo y parte de Jalisco. Los toltecas obedecían a una monarquía guerrera teniendo sacerdotes y guerreros. El resto de la población era campesinos y trabajadores de oficio. Los toltecas eran politeístas e incluía dioses como Quetzalcóatl, Tlaloc, Centeotl y Tlacoliuque, a quienes ofrecían sacrificios. En la agricultura se centraba en el cultivo de campos donde cosechaban maíz, frijoles y otras hortalizas. Una de las obras más reconocidas de la cultura tolteca son los atlantes. La producción artesanal y artística eran los códices, murales, vasijas, telas y bordados.